Ayer estaba yendo a la verdulería, en realidad estaba en la verdulería comprando y en la fila una señora me empezó a hablar de la estrategia comunicacional que estaba utilizando los demócratas, en este caso quien está representando la candidatura en Estados Unidos, que es Kamala Harris. Y yo le pregunté, ¿dónde lo escuchaste? No, es que escuché un tal Nicolás Becchetti, Darío Nicolás Becchetti, en Estación Sur. Y dije, es la columna de la semana. Por eso le vamos a dar la bienvenida en estos momentos a Darío Nicolás Becchetti, Comunicación y Rosca, como todos los jueves aquí en el aire de Radio Estación Sur. Beque, querido, ¿cómo estás? Lucas, Andrés, ¿me escuchan bien? Espectacular. Nunca te podríamos haber Bien, escuchado bien. mejor. ¿Cómo estás? Bien, emocionado, emocionado con esta introducción. Mira, me imaginé la escena y todo. ¿Viste cómo es? Y lo que pasa es que cuando uno hace comunicación popular, maneja el mismo lenguaje que toda la gente. Absolutamente, el sueño absolutamente es ser tema de conversación en una verdulería. Bueno, vamos a ver si esto se charla en una verdulería o no. Apa, ¿por qué? Vamos a ver. Pero bueno, de lo que tenemos que hablar hoy es de lo que está pasando en la República Federativa del Brasil, Ujú. donde la cosa viene escalando desde hace un tiempo ya con Elon Musk y ahora adquirió el fin de semana, más puntualmente, adquirió un ribete ya mucho más complejo que tiene que ver con la prohibición, el veto a utilizar Twitter en la República Federativa del Brasil. Bien. Y Para esto lo primero que tengo que decir es que no es un conflicto sencillo de analizar y sobre todo que no es un conflicto donde podamos pensarlo en términos de buenos contra malos. Y esto lo digo porque cuando uno por ahí lo mira superficialmente dice, de un lado está Lula, del otro lado está Elon Musk y, perdón que la tengo Rubí, no importa, quiere Rubí participar quiere estar ahí. ¿Está, como todos ¿Rubí los jueves. apoya a Lula o a Elon Musk? Está el Ah, es Lulista, lulista. bien. Pero lo que quiero decir es, cuando uno mira de un lado a Lula, del otro lado lo ve a Elon Musk y dice, y la verdad que no es muy difícil dónde me voy a ubicar en este conflicto. Bueno, no es tan sencillo esto y ahora lo voy a explicar. Bien. Lo primero que quiero decir es, tenemos una fotografía del gran conflicto, de la gran tensión de este momento histórico, de esta época, que ya no es nación contra nación o grupos de naciones contra grupos de naciones, sino grandes multinacionales, en este caso Big Tech, pero grandes multinacionales contra estados. Bien. Cuando uno revisa ese mapa de conflictos abiertos en el mundo, tiene que observar lo que está pasando en Estados Unidos con TikTok, tiene que observar lo que está pasando en China, tiene que observar lo que está pasando en la India, tiene que pensar en la Unión Europea. Cuando haces zoom dentro de la Unión Europea, te encontrás con situaciones en Francia, te encontrás con situaciones en Inglaterra, te corres un poquito del mapa y tenés que mirar lo que está pasando en Australia. Lo que tienen en común todos estos países, o en el caso de la Unión Europea, grupo, es que juegan todos en primera. Bien. Y ahí me parece que se entiende también por dónde arranca la avanzada de esta tensión. Brasil se sube a ese pelotón porque tiene un lugar importante en el tablero de la geopolítica mundial. Y este es un dato que lo resalto porque cuando pensamos en este conflicto, inmediatamente comparamos con la República Argentina. Bueno, Argentina está en la B, Claro. no juega en primera, y acá me parece que hay un datito como para no perder de vista esa situación. Recordemos, ve que para poner un poquito ahí en contexto, que la situación esta se desata por una investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo Federal de Brasil, que tiene que ver con el intento de golpe institucional o golpe de Estado que sufrió Lula ni bien asume y que fue fogoneado a través de las redes sociales. A eso quería ir porque es un conflicto que viene de un tiempo ya y que ahora quizás tiene un poco más de repercusión a partir de la prisión de Twitter, pero viene mucho más atrás. Efectivamente, Ronald de Moraes es un juez electoral y a su vez es juez de la Corte Suprema. Él Bien. tiene a cargo la investigación del intento de golpe de Estado que sucedió en Brasil, ni bien asume Lula, que es muy parecido, y esto no es casualidad, es muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos cuando asume Joe Biden. Recordemos, en Estados Unidos en 2021 tratan de tomar, hacen un asalto al Capitolio. En Brasil en 2022, cuando asume Lula, toman plan alto, intentan tomar diversas fuentes del poder brasileño
y lo hacen sobre la misma llamada a la acción. Estamos en defensa de la democracia, acá hubo un fraude, hay un presidente que está intentando arrogarse facultades que no tiene porque no ganó las elecciones. Desde esta investigación, Ronald de Moraes dice, bueno, vamos a tratar de identificar a los responsables militares, a los responsables políticos, y vamos también a trabajar sobre lo que pasó en las redes, porque en los dos casos, que insisto con esto, no es casualidad, en los dos casos operan de la misma forma. Muchos mensajes en redes sociales diciendo hubo un fraude, vamos a movilizar, vamos a defender a la democracia, Lula no ganó, Lula hizo fraude. Bien, hay un aspecto acá que es importante mencionar, que es que la institucionalidad brasileña en lo que tiene que ver con todo lo electoral es muy distinta de la Argentina. Claro. Es muy rigurosa, tiene una letra muy pesada y las penas por no cumplir con esa letra son realmente picantes. En este momento, Jair Mesías Bolsonaro, expresidente de la República Federativa del Brasil, tiene prohibido ocupar cargos públicos, tiene prohibido ser candidato hasta 2030. Y Espectacular. vos me dirás, bueno, esto fue, que es una medida muy dura, es muy contundente porque Bolsonaro sigue teniendo un nivel de popularidad alto, sigue siendo un referente importante en la política brasileña. Vos me dirás, bueno, intentó hacer un golpe de Estado, es por eso, hubo una causa de corrupción, es por eso. No, no es por ninguna de estas razones. La condena a Bolsonaro es porque frente a un grupo de empresarios cuestionó el sistema electoral brasileño. Dijo que no Apa. era confiable. Por decir que el sistema electoral no es confiable en una conversación con empresarios, es que la justicia electoral brasileña lo vetó hasta 2030. Bien. Y acá marco la diferencia. Acá tenemos cotidianamente a dirigentes opositores, bueno, ahora oficialistas, pero a dirigentes opositores diciendo que en Argentina hay fraude, que se vota por 500 pesos, que los 70 años, qué sé yo. Digo como para trazar una diferencia entre lo que es la institucionalidad brasileña, por lo menos en lo que tiene que ver con lo electoral, y la nuestra. Sí, lo mismo ¿Bien? que sucede en Europa con los discursos negacionistas. Exacto. Otro día hablamos de la eficacia que ha tenido esa legislación y bueno, pero sí, como para trazar alguna diferencia. Sí, sí, sí. Bien, cuando empieza esta situación, en la investigación, el juez de Moraes identifica a una serie de cuentas que fueron muy importantes en lo que tiene que ver con preparar el escenario, difundir noticias falsas, difundir mensajes de odio, llamados a la violencia, etcétera. Se comunica con Twitter y dice, quiero que me des la información de quiénes son estas personas, Claro. porque no eran cuentas anónimas. Imagínate, no sé, el trumpista acá, pero un trumpista carioca, Sí, sí, el sí. trumpetero. ¿Bien? El trumpiño. Entonces, claro, el trumpillo. Va el juez de Mora, le pide a Musk que le dé la información, Musk se niega. Él dice, el trumpiño tiene el derecho a hablar, a decir lo que quiera, a difundir sus mensajes, yo no lo voy a vender al trumpiño. Bien, bien. De Moraes dice, loco, sentame al responsable legal de Twitter en Brasil y vamos a hablar con él y él va a pagar las consecuencias de que no quieran entregar estos datos. Musk lo que hace es cierra la oficina de Twitter en Brasil y a la mierda. Listo, sigue operando desde afuera. Acá entra la ley brasileña una vez más y las diferencias de institucionalidad con nuestro país. Claro. Para la ley brasileña, si vos no tenés un representante legal en el país, vos no podés operar. Ah, mirá. Y mirá qué importante esta diferencia, mirá qué importante esta legislación. El juez dice, perfecto, si vos cerrás la oficina y no tenés ningún representante legal en el país, entonces vos estás infringiendo la ley. Y dentro de las facultades que yo tengo como juez es prohibir que vos operes en la República Federativa del Brasil y es lo que efectivamente hacen. Claro, porque si no es un A vivo a la partir pepa. de esta Exacto, a partir de esta situación, y vos decís, la verdad que a mí me suena muy sensato decir, si vos querés operar en mi país, tenés que tener como mínimo un representante legal, una persona que responda frente al Estado de lo que esa empresa hace en mi país. La Claro. verdad que dicho así, me parece muy sensato. Ojalá tuviéramos una legislación parecida que defienda la soberanía argentina de empresas extranjeras, del accionar de empresas extranjeras. Porque una red social también es una empresa multinacional, también opera, también interviene, también intercede, y esto es parte de la discusión. No me quiero ir para ese lado porque es una discusión mucho más larga, pero
spoiler, lo es. Sí, sí, sí. ¿Bien? Y maneja sus intereses también en torno a esto. Absolutamente, Em, absolutamente. Y esto también lo quiero destacar porque cuando Elon Musk compra Twitter, lo hace sobre este supuesto. Dice, yo voy a comprar esta empresa, que es como la gran plaza pública de la conversación mundial, para garantizar la libertad de expresión, que podamos hablar, basta de censura woke, si no sos progre no puedes decir nada. Bueno, toda una fantasía que en los hechos no se cumplió absolutamente nada, pero sí forma parte de la narrativa de Elon Musk al respecto. Bien. la prohibición, hoy está prohibido Twitter o X en Brasil. O sea, la gente no Así puede es. ingresar. La gente no puede ingresar, igual esto es más o menos relativo. Estuve ahí buscando un poco y hay brasileños conectados a Twitter igual. Digamos, pensemos que Brasil es un país muy, pero muy grande, es un territorio muy, pero muy grande, es difícil realmente hacer cumplir, pero el juez lo dio todo Claro, para hacer cumplir esta medida, porque y planteó multas para el que use VPN, planteó multas para todos los proveedores de Internet del Brasil, multas realmente muy duras. Eh, Fue contra Starlink, que es una empresa que no está involucrada, se supone, en el conflicto y que además es un jugador muy pesado en el mercado del acceso a Internet en claro, Brasil. Starlink es la empresa de Elon Musk de Internet satelital, claro. Sí, 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 sí. que hace muy poquito desembarcó en Argentina, en nuestro país todavía es medio marginal, pero en Brasil es un jugador pesado. Fue contra Starlink, es realmente dato ese, porque no estaba involucrado, se supone, Starlink en esta discusión, y fue contra Starlink igual. Hay un aspecto más que me parece importante señalar, que es que Ronald de Moraes no tiene nada que ver con el PT ni con Lula. Ronald de Moraes, el juez, fue nombrado por Michel Temer, el presidente golpista que encabezó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Es un ex militante del PSDB, que es un partido de centro derecha. No hay ninguna vinculación política. Lula sí ha salido a bancar la medida porque, bueno, él lo tiene que leer, por supuesto, en el marco de lo primero que decíamos, una tensión entre un Estado soberano que tiene que salir a marcarle la cancha a una multinacional que está operando en su país, incumpliendo las leyes de ese país. Claro. Sin embargo, esto no equivale a decir Lula prohibió Twitter, como es un discurso que está circulando muchísimo. Esto es una decisión que toma un juez, que la Corte Suprema brasilera puede anular en absolutamente cualquier momento, y que si Elon Musk accede a reabrir la oficina en Brasil y tener un representante legal en Brasil, se determinaría. Bien. Entonces, problemas que tenemos frente a esta situación y por qué digo que no es tan fácil leerlo, y ya voy cerrando porque estamos un poco pasados de tiempo. Problemas que podemos plantear acá. En el marco de esta investigación, por un Sí. golpe de Estado, hay un juez de la Corte Suprema brasilera, que es la misma, más o menos la misma gente que le inventó una causa a Lula para meterlo en cana hace un puñadito de años, Sí. le está diciendo a la política qué puede decir y qué no puede decir en sus discursos públicos y privados. Acá hay gente que terminó en cana por WhatsApp, un grupo de WhatsApp privado. Claro. Hay personas que están en cana por decir, che, me parece buenísimo lo del golpe, ojalá que los militares tomen el poder, en una conversación privada, en un grupo de WhatsApp privado, y como las capturas se hicieron públicas y circularon en redes sociales, terminaron en cana también. Claro. Claro. Hay un tema sobre quién puede decir qué cuestionamientos a la democracia son válidos y cuáles no. Y ahí nos metemos en un límite que es realmente muy finito sobre quién puede intervenir sobre los límites de la conversación pública. Yo no le quiero dar la razón a Elon Musk, porque el planteo de Elon Musk es absolutamente ideologizado sobre lo que él entiende que es la conversación pública, que se puede decir y que no, pero es un debate que subyace acá, porque si hoy vos sos brasilero y querés informarte, querés tuitear, querés decir algo, querés buscar algo, no podés hacerlo. Claro. Más allá de que, insisto, la empresa Elon Musk está en falta, efectivamente, según lo que dice la ley brasilera. Entonces, este conflicto tiene una escala mundial, global, en un contexto donde se está dando en muchos países y donde el consenso que se está formando es las grandes Big Tech, las grandes redes sociales, tienen que ser responsables de los mensajes que circulan ahí. Sin dudas. Hasta acá la legislación que hay, sobre todo la legislación que se toma como referencia, que es la norteamericana, dice que no, que las plataformas no son responsables. Bueno, Claro. el consenso va para el otro lado,
el consenso de las medidas que se van tomando, porque todos los días hay un conflicto de alguna de estas características. Lo vimos con el dueño de Telegram, lo vemos con TikTok, lo vemos con el baneo a Donald Trump en Twitter antes de que lo comprara Musk, y en la gestión de Mark Zuckerberg en Facebook, en Meta. Digo, hay un contexto mundial que está yendo para el otro lado, que dice, muchachos, tienen que hacerse responsables de los mensajes que circulan ahí. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es, pase lo que pase, va a sentar una jurisprudencia, va a sentar una referencia en la discusión global Bien. sobre la regulación que tienen que tener los medios y las grandes plataformas de redes en el mundo. Y aparte, esto de no permitir que los países, justamente que son dueños de su propia construcción social y democrática, decidan sobre esas reglas, sobre esas cuestiones y que no esté justamente conformado desde el norte. Tenía dos postillas para hacer sobre esto. Una tenía que ver con una pregunta, más que nada, viste que Lula acostumbra a no solo avanzar en esa línea, sino también desarrollar lo propio. ¿Hay posibilidades de algún Twittercinio o algo por el estilo que genere Brasil a partir de esta La medida? verdad es que sería lo ideal poder tener un Twittercinio o algo al respecto, porque en esta discusión, en este debate, cuando uno mira, en general, estamos hablando siempre de empresas extranjeras y que juegan en el tablero de la geopolítica nacional, muchas veces alineadas con sus gobiernos. En el Claro. caso de la discusión, por ejemplo, de Estados Unidos y TikTok, lo que dice Estados Unidos es, si venden las operaciones a una empresa norteamericana, los dejamos que se queden operando en nuestro territorio. Claro. Y ahí inmediatamente saltó Microsoft y dijo, yo me ofrezco a comprarlo, no tengo ningún problema para poder ayudar Sí, en este sí. problema, yo me ofrezco a comprarlo. Entonces vos decís, che, Microsoft, ¿qué onda con la Casa Blanca? Bueno, China tiene a TikTok, como más allá de que el vínculo entre la empresa que es privada y el gobierno chino es medio brumoso, de alguna manera está inserto en esa discusión. Estados Unidos ni hablar. En América Latina venimos realmente muy atrasados al respecto y siempre dependiendo de un tercero para la conexión a Internet, para la empresa ni hablar. Creo que el único que podría tomar la posta a nivel regional es Brasil, así que ojalá que todo esto derive en un Twitterciño que empiece a marcar también una cuña de intervención, de poder meterse en esa discusión desde una perspectiva latinoamericana por lo menos. Y Claro, claro. ojalá algún día un Twitter argentino ni hablar, Esperemos, por supuesto. esperemos que sí. Y después, bueno, lo que veía también era esta cuestión de que De Moraes había hecho un recurso demandando justamente a la empresa X, que es de Elon Musk, y Elon Musk le retuitea o le retruca diciendo que él iba a presentar un recurso judicial para embargar los bienes de Brasil. O sea, es como si viniese acá un multimillonario y diga, quiero embargar el Dardo Rocha porque tengo quilombo con la ciudad de La Plata, y de repente la ciudad de La Plata le tiene que dar el Dardo Rocha a este empresario, a los Leusi, ponele. Claro, es también una buena fotografía del conflicto. Son dos tipos que están dispuestos a ir a jugar a fondo. Ronald de Moraes, hay que ver qué aspiración pueda tener en el futuro. Y atención también con Elon Musk, con qué aspiración pueda tener en el futuro, porque Elon Musk está interviniendo en la política de muchísimos países, sobre todo en Occidente, y esto no parece ser casualidad. Donald Claro. Trump dicen que ya le ofreció un cargo en un eventual gobierno suyo. Puesto menor, le dijo. Es un dato, yo creo que para Elon Musk cualquier cargo que no sea presidente es puesto menor, y no sé si presidente no es puesto menor también. Pero digo, hay que ver, hay que prestarle atención a la proyección que estén buscando tener, tanto de Moraes en Brasil como Elon Musk en cualquier país Claro. a nivel occidental, pero particularmente Estados Unidos, y no olvidarnos de esto, la justicia brasilera que ahora son los estandartes de la democracia, la libertad de expresión y la defensa de la soberanía nacional, son los mismos tipos que le inventaron una causa a Lula, lo metieron en cana y punto. Sí, Es sí, como sí. que mañana lo tengamos arcoíris y banderado en la soberanía argentina. Sí, 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 sí. Digo, no es un actor, no es un actor para perder de vista en lo que tenga que ver con sus acciones. Impecable, Darío Nicolás Becchetti en Comunicación y Rosca todos los jueves. Gracias, amigo.
Gracias a ustedes, amigos. Lamento no haber podido estar. Espero poder estar la semana que viene. Un gran abrazo. Un abrazo. Darío Becchetti, aquí en el aire de Clase Turista. Desde 2005, decís lo que pensás, decís lo que sentís. Estación Sur, 91.7. Estación Sur.